Lectura del Santo Evangelio. Lucas capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos una vez más a este espacio donde juntos buscamos entender y vivir la palabra de Dios. Hoy, lunes 11 de noviembre de 2024, nos reunimos al inicio de una nueva semana para meditar sobre un evangelio que nos reta, pero también nos da esperanza. Deseo que este mensaje llegue a ustedes como una invitación a fortalecer nuestra fe y nuestras acciones, y que también sea una oportunidad para reflexionar en cómo podemos hacer el bien a quienes nos rodean. Para esta ocasión especial, hemos preparado un video donde les mostramos paso a paso el proceso de creación de un dibujo elaborado por nosotros mismos. En esta representación visual, vemos a Jesús sosteniendo la mano de un niño pequeño, mostrándole a sus discípulos cómo el amor, la protección y el respeto a los más vulnerables son parte fundamental de nuestro llamado. Al fondo, vemos una escena impactante. 2 hombres tiran al mar a otro hombre con una piedra atada a él, ilustrando de manera gráfica el peso de las acciones que nos causan daño, especialmente cuando se trata de aquellos pequeños en la fe o en condición de debilidad. El mensaje de hoy es fuerte y claro, y este dibujo pretende ayudarnos a captar la profundidad y el peso de las palabras de Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús inicia con una advertencia importante. Es imposible que no haya escándalos, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Lucas capítulo 17, versículo 1. Al escuchar estas palabras, es inevitable sentir una llamada de atención en nuestro corazón. Los escándalos de los que habla Jesús no son simplemente chismes o rumores, sino acciones o comportamientos que pueden llevar a otros, especialmente a los más vulnerables o aquellos en crecimiento espiritual, a tropezar o apartarse de la fe. En nuestros tiempos, esto podría traducirse a esos momentos en los que, sin darnos cuenta, nuestras actitudes o palabras afectan negativamente a otros. Piensa, por ejemplo, en un joven que observa cómo un adulto que dice seguir la fe actúa con hipocresía, o en un niño que ve cómo sus padres tratan a otros de manera injusta. Este tipo de conductas pueden convertirse en un escándalo, alejando a quienes observan de lo que realmente significa vivir una vida cristiana. Jesús es firme al decir que sería preferible atarse una piedra al cuello y ser arrojado al mar que causar que uno de estos pequeños tropiece. La escena de Jesús sosteniendo la mano de un niño nos recuerda de manera visual esta idea. Jesús, al tomar la mano de un niño, representa su compromiso con los más pequeños, con aquellos que son inocentes o nuevos en la fe.
Los mira con ternura, pero también con una gran responsabilidad. Este niño podría representar a cualquiera que esté en una etapa temprana de su camino espiritual, o simplemente alguien que se encuentra en una posición de vulnerabilidad. La imagen del niño nos invita a pensar en esos momentos en los que hemos tenido a alguien bajo nuestro propio cuidado. Hijos, hermanas, alumnos, incluso colegas o amigos. Cada uno de estos pequeños nos recuerda la fragilidad de la fe, especialmente cuando se está empezando a caminar en ella. San Agustín decía, la fe comienza en casa, y es allí, en los pequeños detalles, en nuestras relaciones cotidianas, donde podemos empezar a fortalecer y proteger la fe de los demás. Hoy, estos escándalos pueden tomar muchas formas. Podríamos pensar, por ejemplo, en cómo nuestras palabras tienen el poder de influir a quienes nos escuchan. Una frase hiriente, una actitud indiferente o incluso un chisme pueden convertirse en un peso que otros llevan. Por ello, el proverbio dice, la lengua puede ser la espada que hiere o la mano que cura. Nuestra manera de actuar es la herramienta con la que construimos o destruimos la fe de los que nos rodean. ¿Alguna vez hemos pensado en el efecto que nuestros comentarios o acciones tienen en quienes nos rodean? Quizás hemos sido testigos de personas que han perdido la fe o el interés en acercarse a Dios por los comentarios hirientes o las actitudes negativas de otros. Esto es lo que los evangelios nos invitan a considerar hoy. ¿Estamos siendo ejemplos que edifican o estamos poniendo piedras de tropiezo en el camino de otros? Al poner este mensaje en el contexto de nuestros días, podemos imaginar fácilmente una situación en la que un adulto que lleva un estilo de vida poco saludable ejerce una influencia dañina sobre alguien más joven o inexperto. Quizás esta persona tiene hábitos destructivos como el consumismo excesivo de alcohol o drogas, y llega un momento en el que invita a un joven a seguir sus pasos. El joven, aún sin experiencia, o en una etapa en la que se encuentra buscando aceptación o modelos a seguir, podría dejarse llevar, creyendo que es algo inofensivo, o peor aún, algo que lo ayudara a encajar en un grupo o contexto social. Aquí es donde el Evangelio se convierte en una llamada de atención muy poderosa. Jesús nos advierte que es más grande el pecado de aquel que induce a otros a seguir un camino oscuro que el del joven que, en su inexperiencia, se deja llevar. Jesús, con una claridad impresionante, dice que sería mejor para esa persona que induce al pecado que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Lucas capítulo 17, versículo 2. Esta metáfora es dura, pero su propósito es recalcar la seriedad y el peso del daño que causamos cuando, con nuestras decisiones, llevamos a otros a tropezar. Este mensaje aplica de manera clara a las relaciones y dinámicas sociales que hoy en día enfrentan tanto jóvenes como adultos. Hay muchas situaciones en las que nuestras acciones, aunque nos parezcan insignificantes o privadas, pueden convertirse en un ejemplo negativo. Jesús nos habla desde una perspectiva de profunda compasión, invitándonos a pensar en el impacto de nuestras decisiones en la vida de los demás. Imaginemos, por ejemplo, a un adolescente que empieza a fumar porque ve a su hermano mayor o a su padre haciéndolo. Aun cuando el hermano mayor no le haya dicho directamente que fume, la conducta y la actitud frente al tabaco pueden influir profundamente en el adolescente. Se convierte, para él, en una especie de aprobación tácita, en una señal de que está bien seguir ese ejemplo. En ese caso, el mayor de los hermanos
puede no ser consciente del efecto de su ejemplo, pero su acción se convierte en un tropiezo para el más joven. Jesús nos invita a reflexionar en la responsabilidad que tenemos de ser modelos de conducta que guíen hacia el bien. Porque aunque la influencia negativa pueda parecer pequeña, su efecto puede ser devastador para quien está en una etapa de crecimiento o desarrollo. Así como en este ejemplo del adolescente que sigue los pasos de su hermano mayor, es común que los jóvenes busquen en los adultos señales y caminos que, de alguna manera, les indiquen qué es correcto o aceptable. La presencia de un buen ejemplo tiene el poder de orientar hacia el bien, mientras que un mal ejemplo puede llevar al tropiezo. Hoy en día, las redes sociales se han convertido en un terreno donde la influencia se despliega de una manera que afecta a miles o incluso millones de personas. En estas plataformas como Instagram o TikTok, donde millones de jóvenes buscan inspiración, es común ver a influencers promoviendo estilos de vida que pueden ser poco saludables o vacíos. Las imágenes y los mensajes que comparten estos personajes pueden hacer que muchos jóvenes sientan presión para seguir estos modelos de conducta, imitando comportamientos que pueden llevarlos a tropezar. Un ejemplo podría ser cuando se popularizan tendencias que promueven la búsqueda de la perfección física. En muchos casos, recurriendo a conductas extremas, como dietas peligrosas o cirugías estéticas innecesarias. Las redes sociales pueden transmitir mensajes que nos llevan a pensar que nuestra valía depende de nuestra apariencia, algo que muchos jóvenes toman como una verdad absoluta. Este tipo de influencia, aunque no parezca directa, está promoviendo ideas y acciones que podrían ser perjudiciales, lo que la convierte en una piedra de tropiezo. A poner a Dios y su amor en el centro de nuestras vidas. Cuando nos centramos en valores como la humildad, el respeto y el amor al prójimo, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva distinta, una en la que nuestras acciones reflejan la voluntad de Dios y no los valores superficiales que a veces el mundo nos muestra. El Evangelio continúa con una lección poderosa sobre el perdón. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a ti diciendo, ¿me arrepiento?, perdónalo. Lucas capítulo 17, versículos 3 al 4. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de la misericordia y la disposición constante a perdonar. Esta actitud de perdón no es fácil. Implica dejar de lado nuestro orgullo y nuestro deseo de justicia personal. Pero recordemos el llamado de Jesús a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos han hecho daño. San Juan Pablo II, en su libro Dives in Misericordiae, nos recordó que el perdón es una de las más altas expresiones del amor, porque solo quien ama verdaderamente es capaz de perdonar. El acto de perdonar no significa olvidar ni negar el dolor, sino liberar nuestro corazón del rencor y el odio. Esto nos da paz y permite que Dios obre en nuestras vidas y en la de los demás. En la imagen del Evangelio vemos a Jesús sosteniendo al niño y señalando el acto de injusticia que ocurre en el fondo, como recordándonos que el verdadero amor y perdón no son cómplices de la injusticia, sino herramientas para sanar y restaurar. Ante estas enseñanzas desafiantes, los discípulos exclaman, «Aumentanos la fe». Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Y cuántas veces ante las dificultades de nuestra vida hemos sentido también la necesidad de pedir más fe? En momentos de dolor, de confusión o de injusticia, es natural sentir que nuestra fe
no es suficiente. Pero Jesús responde con una parábola breve pero profunda. Si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Lucas capítulo 17, versículo 6. Esta imagen de la semilla de mostaza nos habla de la potencia de la fe, sin importar cuán pequeña o débil nos parezca. Incluso la fe más humilde puede transformar realidades y mover montañas. Jesús no nos está pidiendo una fe perfecta o heroica, sino una fe viva y constante, que se mantenga a pesar de los desafíos. Recordemos también a los santos como San Lorenzo, mencionado en el Evangelio del viernes de la semana anterior. ¿Lo recuerdan? Quien con su vida y martirio nos mostró una fe inquebrantable en medio de la adversidad. Cuando San Lorenzo fue llamado a entregar las riquezas de la iglesia, él presentó a los pobres y necesitados como el tesoro verdadero. En esta acción, nos enseña que la fe no es un adorno, sino un compromiso. San Lorenzo nos mostró que la fe verdadera no se rinde, incluso ante las mayores pruebas. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy es un llamado profundo a vivir de acuerdo a la fe que profesamos. Nos invita a ser conscientes del impacto de nuestras acciones, a no escandalizar a otros y a practicar un perdón constante y genuino. A veces, esto significa confrontar nuestras propias debilidades y pedirle al Señor que aumente nuestra fe, para que podamos ser auténticos testigos de su amor y misericordia. Antes de despedirnos, me gustaría que nos lleváramos esta reflexión. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos que el Señor aumente nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a perdonar y a construir en lugar de destruir? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Han sentido alguna vez la influencia de alguien que los llevó a tomar una decisión difícil? ¿O por el contrario, han sido inspirados por un ejemplo de vida que les ayudó a acercarse a Dios? Sus historias pueden ayudar a otros a reflexionar y a encontrar inspiración para hacer luz en el mundo. Que Dios los bendiga abundantemente en esta semana. Que nuestra fe, aunque a veces parezca pequeña, sea suficiente para enfrentar nuestras pruebas y ser un testimonio para los demás. Sigamos caminando juntos en el amor de Cristo y creciendo en esta fe que, como dice el Evangelio de hoy, puede mover montañas. Que tengan un bendecido inicio de semana, les desea su canal de oración, el Santo Rosario de hoy.